Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les tengo una deliciosa receta de un ceviche de soya y esto va para quienes no pueden comer carne, mariscos o simplemente llevan una dieta vegana. Esto les va a encantar. Acompáñenme. Esta es la deliciosa receta de ceviche de soya. Para esta receta vamos a ocupar pues nuestro ingrediente principal, que va a ser la soya. Y déjenme les cuento algo. Pues les voy a contar cómo me estafaron al comprar la soya. Yo caminé al tianguis para conseguir mi soya y pues la conseguí en uno de los puestecitos que se ponen en el tianguis y pedí medio kilo de soya. Pero vean, me dieron prácticamente 200 gramos de puro polvo de soya. Entonces, bueno, ustedes chéquenle que al comprar su soya para su ceviche, pues esta soya venga en trocitos, ya que la vamos a necesitar así, porque si está en polvito pues ya no la vamos a poder ocupar. Igual a lo mejor la podemos ocupar en otra receta, pero para nuestro ceviche necesitamos como que los trocitos un poquito más grandes. Entonces, bueno, pues la vamos a enjuagar muy bien, porque pues ya saben, siempre se manipula la soya seca, entonces hay que enjuagarla muy bien y la vamos a preparar para poderla llevar al fuego. Para esto también vamos a necesitar un trozo de cebolla, prácticamente es un cuarto de cebolla, 3 hojitas de laurel y 1 o 2 dientes de ajo. Aproximadamente en 3 litros de agua vamos a cocinar esta soya, la vamos a llevar al fuego y vamos a poner el ajo, la cebolla y las hojitas de laurel. También le vamos a agregar sal para poder empezar nuestra receta y vamos a dejar que hiervan estos ingredientes. Mientras tanto vamos a irnos a los otros ingredientes para que estén prácticamente a la par de cuando nuestra soya se enfríe. Miren, pues ahorita ya que está hirviendo nuestra agua, le vamos a agregar ya nuestra soya previamente enjuagadita y se la vamos a agregar toda. Y si se dan cuenta, a pesar de que fueron prácticamente 300 gramos de soya, esto nos va a rendir muchísimo, porque al hidratarse pues obviamente se hace como un poquito de más cantidad. Vamos a agregar un poco más de sal y la vamos a dejar que hierva unos minutos. Les aconsejo también que no tapen su recipiente donde vayan a cocinar la soya, porque se forma esta espumita y pues se derrama, o bájenle un poquito el fuego. Vamos a dejarlo hervir aproximadamente por 15 minutos para que se hidrate y se suavice nuestra soya. Acuérdense que yo ya desinfecté mi cilantro, hay que lavarlo muy bien antes de meterlo a desinfectar, y ahorita, bueno, lo escurrí perfectamente y lo estoy picando finamente y lo voy a ir reservando para al ratito. Vamos a ocupar una cebolla. Esta cebolla es una cebolla grande y la vamos a filetear para cortarla en porciones muy pequeñitas o en cubitos, es como ustedes lo prefieran, pero pues si se dan cuenta pues es la cebolla finamente picada igual, para que lo agreguemos a nuestra receta. De igual forma vamos a cortar nuestros jitomates. Son 3 jitomates de tamaño mediano. Esto es también totalmente al gusto de ustedes. Le pueden agregar inclusive otro jitomate o más cilantro, pero esto es totalmente al gusto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que nuestra soya ya está cocida? Bueno, pues van a sacar un trocito de soya y van a tocarla con sus dedos, la van a sentir que esta ya está suave, se siente totalmente suavecita, como si fuera un pedazo, un trocito de carne. Está completamente suave, entonces nuestra soya ya está perfectamente cocinada. Y pues esta la vamos a llevar a un recipiente, pero ojo, aquí estoy colocando una coladera. ¿Y esto para qué va a ser? Para que la podamos exprimir. La vamos a tener que exprimir perfectamente para que no quede con nada de agua.
Y aparte es importante que le retiren las hojitas de laurel y los trocitos de cebolla que iban junto con el ajo. Esto hay que retirárselo antes de llevarla a exprimir. Y bueno, ya que le retiramos toda el agua, pues la vamos a reservar. Aquí, bueno, vean, ya la estoy agregando a mi recipiente donde le voy a preparar el ceviche de soya. Ya si se dan cuenta, no lleva nada de agua, está completamente seca. Y bueno, aquí le voy a agregar sal y le voy a ir agregando poco a poco los ingredientes que ya reservé, que ya preparé. Y vamos a empezar agregándole el jugo de 6 limones. Esto también es al gusto. Ya les comentaba, si ustedes le quieren agregar un poco más de limón, un poco más de naranja, eso es totalmente al gusto. Pero con estas cantidades y con esta cantidad de soya, esto queda perfecto. Bueno, pues se lo vamos a ir agregando. También le vamos a ir quitando los huesitos para que no se vayan, los huesitos de limón. Y bueno, pues esto se está poniendo buenísimo porque ya huele rico. Pues vean, aquí mi cebolla pues era una cebolla grande, entonces no le voy a agregar toda la cebolla porque la verdad se me hizo mucho, pero ya es dependiendo de ustedes. Si le quieren agregar toda la cebolla, adelante, no hay ningún problema. Hay que incorporarla muy bien. Y aquí también le voy a agregar mi cilantro. Ese sí se lo voy a agregar todo porque a mí me encanta el cilantro, entonces lo voy a agregar todo y lo voy a incorporar también muy bien. Le voy a agregar los jitomates finamente picados y si se dan cuenta, pues ya está agarrando cuerpo nuestro ceviche de soya, que va a estar riquísimo porque ya huele delicioso. Le voy a agregar el jugo de 2 o 3 naranjas, pero pues finalmente guíense que es una taza de jugo de naranja. Y lo voy a revolver muy bien o le voy a mezclar muy bien. Ya se me está antojando esta deliciosa receta porque ya huele riquísimo. Y si se dan cuenta, amigos, pues es una receta muy barata, muy económica. No necesitan comprar a lo mejor mariscos para poder hacer esta riquísima receta. Bueno, creo que con el precio del aguacate, eso sí, creo que puede cambiar el costo de nuestra receta porque pues el aguacate y el limón están por los cielos. Entonces, bueno, pues aquí vamos a continuar con nuestra receta. Le vamos a agregar salsa de tomate dulce y lo vamos a agregar también completamente al gusto. Yo sí le voy a agregar un buen tanto porque pues eso es lo que le da muchísimo sabor. Esta salsa de tomate ustedes también la pueden elegir con o sin azúcar, ya dependiendo del gusto de cada quien. Es una receta completamente vegana, saludable. Y bueno, pues aquí hay que verificar también la sal, que quede perfectamente con un buen sabor. Y le vamos a seguir agregando nuestros aguacates. También lo vamos a picar el aguacate en cubitos. Y se dan cuenta, bueno, pues yo lo piqué todavía en la cáscara del aguacate y ya nada más con una cuchara pues lo estoy sacando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí el aguacate se lo agregué al final para que este no se bata, para que luzca también los cubitos de aguacate. Y pues un pequeño accidente aquí, que pues estoy ya desesperada por comer este riquísimo ceviche. Y pues ya saben, ¿no? Pues apachurra uno la salsa y pues todo se bota por ahí. Pero bueno, pues ya nuestro ceviche ya quedó. Entonces no nos queda más que emplatarlo y degustarlo. Pues aquí ya huele riquísimo este platillo. O sea, es sumamente barato este platillo, y lo que es importante también mencionar que es facilísimo de hacer, muy rendidor por si tenemos más integrantes de la familia y no tenemos mucho dinero, o si es fin de quincena o simplemente queremos, no sé, convivir con la familia y no queremos gastar mucho. Este es un platillo que te va a encantar. Miren, pues así nos quedó nuestro riquísimo ceviche. Yo lo voy a acompañar con unas galletitas saladas, pero finalmente también ustedes lo pueden acompañar con unas tostadas. Bueno, pues ya terminamos de preparar nuestro ceviche de soya. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Nos quedó delicioso.
y pues vamos a probarlo con unas galletitas. Esto también se puede acompañar con unas tostadas. Es realmente como ustedes lo quieran consumir o degustar. Y pues vamos a ver qué tal nos quedó. Delicioso. De verdad que ni siquiera te hace falta camarones o pescado o pulpo. Realmente este es un platillo totalmente económico, facilísimo. Si realmente no puedes salir de casa, lo puedes preparar fácilmente. ¿Y saben qué es lo importante? Que es totalmente saludable. Sabe prácticamente igual que si llevara camarón o pescado. Está riquísimo y pues sobre todo que es rendidor, económico. Este platillo realmente les alcanzará como para unas 10 personas. Y fue muy poquito lo que gastamos, pues fue medio kilo de soya, realmente hasta fue menos porque en el lugar donde me despacharon la soya, pues me dieron mucho polvo, me estafaron, ay sí, pero fíjense también que no les den mucho polvo en la soya, pues realmente la queremos así, en trocitos para que semeje que es carne y pues lo podamos degustar y lo podemos aprovechar. Muy rico. Bueno amigos, pues así nos quedó nuestra riquísima receta. Los invito a que la hagan, a que la preparen y si la preparan déjenme comentarios a ver qué tal les quedó, qué tal, si les gustó, si no les gustó, bueno pues déjenme comentarios y acá abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan y se suscriban. Bueno, pues nos vemos en una próxima receta. Bendiciones para todos aquellos que son nuevos en el canal. Para los que no me conocen, soy Tere Domínguez y los invito a ver la próxima receta. Hasta la próxima, amigos.